Hoy día, hermanos, es lunes 9 de junio, lunes 9 de junio, hermanos. El título de la lección para hoy día, ahí está en la pantalla. Por favor, participen, ahora sí prendan micro, comenten, pregunten así. Pero de partida leamos, hermanos, el título. A ver, confirmen si Dice se ve la... hermano, Ruth y vos. Muy bien, gracias, hermana Nancy. Ruth y Boaz, ¿no? Ahí están dos nombres, hermanos, ¿no? Justo ayer estábamos estudiando acerca de Ruth y también hicimos mención a vos. Entonces, algún comentario, alguna pregunta puede surgir, hermanos, empezando ya, ¿no? Con Hermano respecto Justo, a Ruth y a vos. Sí, hermana, participa, hermana bueno, Ruth y Mónica. vos, bueno, aparte de ser una hermosa historia de amor en la Biblia, es una historia de redención, es la historia de la iglesia y de Jesucristo que nos redime. Ruth representa, cierto, a la mujer, que es la iglesia, y vos es el tipo que representa a Jesús. Muy bien, hermana Mónica. Sí, pues entonces, hermanos, esta historia podemos simbolizarlo también, como dijo nuestra hermana Ruth, quien vendría a ser, vos, quien vendría a ser, ¿no? En esta historia, Ruth vendría a ser nosotros, ¿no? Nosotros, o sea, en este caso, la esposa, diremos, ¿no? O la novia, no sé. Y vos vendría a ser, ¿no? El esposo, ¿no? O el novio, ¿no? Porque al final se van a casar, pues no. Ruth y vos se casan, hermanos. ¿Y quién era Ruth, hermanos? Una moabita, pues no, así como nosotros gentiles, ¿no? Y vos, Cristo, ¿no? Es un símbolo de Cristo, ¿no? Este Hermano, personaje redime, ¿no? A Ruth. Sí, sí, hermano, participa, hermano. sí, muy buenos días con todos. Podemos decir también, simbolizando a Ruth y vos, la pobreza y la riqueza, ¿no? En el sentido de Ruth, pobreza espiritual, y vos, riqueza espiritual. Gracias, hermano. Muy bien, sí, pues Ruth era como quien dice una mendiga, ¿no? Alguien que estaba mendigando, ahí espigando, hacían cosecha en los terrenos de Boz, que él era pues una persona adinerada, digamos, ¿no? Y pero Ruth era pues como una mendiga que lo que caía en el suelo recogía, ¿no? Y eso para alimentarse ella y su suegra Noemí. Sí, pues ahí está el simbolismo también allí, hermanos, y vamos a ver realmente cómo es que vos salva a Ruth, ¿no? De esa situación de pobreza, ¿no? Vamos a ver. Muy bien, participa, hermano, pregunta. Tu participación nos ayuda a entender de mejor manera la lección. Hermano, Bien, justo, sí, hermano Marcelino, participe, hermano, participe. buenos días, hermanitos con todos. Es bueno tener un pariente cercano. Cristo, nuestro Señor Jesús, es nuestro pariente cercano. Y nosotros, por causa del pecado, porque se inició en el Edén nuestra pérdida, pasó a las manos del enemigo. Cuando Jesús vino, inclusive Jesús mismo reconoció que Satanás era el príncipe de este mundo. Cuando fue en el caso de Job, Satanás fue al cielo y Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? De rondar la tierra y andar por ella. Eso equivale la altanería de Satanás de que él era dueño de la tierra y estaba rondando y caminando en la tierra. Entonces, nosotros, ¿cuál Ruth? Habíamos perdido todo. En este momento, inclusive, somos miserables. Estamos pidiendo la gracia de Dios para alcanzar la salvación por su misericordia, no porque alguna cosa lo que hacemos vale, no. Dios nos salva por su misericordia, es por amor, por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe, dice las escrituras. Pablo nos habla bien clarito sobre este asunto. Entonces,
como la mayoría concuerda, es verdad. Nosotros, cual Ruth, somos, pero tenemos que llevar el consejo de Noemí, la suegra, ¿no? A ser diligente, de no recoger en la chacra de otras personas, sino el de Cristo. A trabajar para Cristo, hacer las cosas que Dios nos mandó. Entonces, el Señor Jesús da su manto por misericordia sobre nosotros y seremos salvos. Muy bien. Gracias, hermano Marcelino, por su participación. Así es, hermanos, como se está haciendo esos comentarios, ¿no, hermanos? El pariente cercano, ¿no? Hermanos, ¿no? Que vos era pariente cercano ¿de quién? No en este caso de Noemí, era pariente cercano del esposo, ¿no? De Noemí, de Elimelech, que había fallecido allá en Moab, ¿no? Entonces era pariente cercano. Él, de acuerdo a las reglas, las normas, las leyes que Dios le había dado a Moisés, hermanos, y que practicaban en el pueblo de Judá, en el pueblo de Dios, hermanos, el pariente cercano, está ahí en las leyes en la Biblia, de que podía ayudar, salvar a la situación, ¿no? De, de Noemí, y en este caso Ruth, su nuera, ¿no? De nuera. ¿Cómo? ¿Qué dicen las leyes, hermanos? ¿Qué dice Dios, ¿no? ¿Cómo se podía salvar? Entonces, justamente era porque el pariente cercano podía, ¿no? Casarse o bien con Noemí, ¿no? Para tener un hijo, y ese hijo sería pues el heredero, mm, o con Ruth, que era la nuera, tener un hijo, y ese hijo sería pues el heredero de todas las cosas que Elimelech le pertenecían pues a él, ¿no? Entonces Bueno, Cristo, necesitaba de alguien, ¿no? Sí, Raúl creo que todavía quería sí. participar, y después, hermano. Sí, mi hermano, reflexionando, ¿no? Pensando, trayendo a nuestra realidad de ahora, ¿no? Eh, Dos mujeres, ¿no? La suegra y la yerna. Cuando regresan a Belén, ellas en ningún momento en la Biblia aparece, ¿no? En ningún momento en la Biblia aparece que, bueno, vamos a ir a buscar a vos, no, no había ningún plan de eso, ¿no? Sino eso ha sido ya un encuentro casual, ¿no? Pero lo importante es que aquí Ruth empieza a, a ver la forma de cómo alimentarse, ¿no? Porque la necesidad apremia. Día a día era eh, ¿no? De comer, así que, ¿cómo podemos? Entonces seguramente han visto cómo se puede agenciarse del alimento. Y ahora otra cosa que me hace reflexionar, ¿no? Ruth era moabita. ¿Y cómo es que vos, siendo israelita, va a enamorarse de alguien que no es de su pueblo, ¿no? O es que no sabía, o no ha investigado, o es un amor a primera vista, ¿no? Tantas cositas hay que según la Biblia, no encaja, ¿no? Entonces, ahora seguramente voy a darme cuenta cómo es eso. Muy bien, hermano Raúl. Interesante su participación, hermano Raúl. Tal vez antes de que Marcelino participe, hermano Raúl, en realidad, pues no, eso es lo que usted dijo, no interesante, ¿no? A veces pensamos, ¿no? Que hay muchas cosas que nos pasan circunstancialmente, hermanos. Es algo que uno dice, "Y esto he tenido suerte", decimos. No es suerte, no es circunstancial, hermanos. En este caso, lo que pasó con Ruth, con Noemí, hermanos, eso era providencial. Acuérdense, hermanos, providencial, o sea que Dios ya sabe lo que necesiten y está actuando Dios. ¿Esto en base a qué, hermanos? ¿En base a qué? A que justamente Ruth era una mujer excepcional, hermanos, excepcional. Era una mujer de fe,
era una mujer humilde, era una mujer obediente en todo lo que le enseñaba Noemí, ¿no es cierto? No, Noemí, ella pues no tenía nada de sí para, ni nosotros nada de sí para decir que, que lo que decimos es lo que las leyes decían, hermanos. O sea, se ponía en práctica las leyes. Anda, corre a espigar. De acuerdo a las leyes, entonces había que sobrevivir, pues espigando, recogiendo las obras. Eso está en las leyes, todo eso, ¿no? Y no era circunstancial, sino providencial, de que llegó justo al terreno de un pariente cercano que es vos. Ahora, lo que preguntaba nuestro hermano Raúl, ¿no? De que si se enamoró, no se enamoró, sabía perfectamente, y lo dice, lo vamos a leer ahora en la Biblia, perfectamente quién era Ruth. Ahora vamos a leer justo la Biblia. Sabía que era moabita, pero sabía sus cualidades de cómo ha dejado su tierra, cómo ha dejado su papá, su mamá, y se ha venido, ¿por qué? Por tener fe, se acogió a los brazos de Dios y obedeció todo lo que dice la palabra de Dios, Ruth. Entonces él sabía y lógicamente que él pues eh, eh, alabó esa actitud y apreció, pero había otro pariente más cercano que vos que podía redimir y que de acuerdo a las leyes, el que era pariente más cercano, él era el que tenía que redimirle, pues no. Pero en la Biblia enseña de que justamente a él le avisa. Vos no dice, no, ya no le voy a avisar, sino le avisa y le dice, mira, tú eres pariente más cercano que yo, redime a Rúa, a Noemí, ¿no? Y ese pariente más cercano, al saber, ese sí, ese pariente cercano, sí, al saber de que Ruth era moabita y que tenía que casarse con Ruth, entonces él no quiso, pues, no quiso, y entonces, de acuerdo a las leyes, pues, le hicieron pasar vergüenza a ese pariente cercano, ¿no? Porque no quiso. Y después recién viene vos, el siguiente pariente, el cual le redime, se casa, ¿no? Con Ruth. Redimir era eso, ¿no? Bueno, ahí tratando de encontrar respuestas a las inquietudes, preguntas de nuestro hermano Ro. Hermano Marcelino, participe, por favor, hermano. Bien, hermanito. Era solamente aclarar por qué necesitaba la redención. Recordemos cuando Josué entregó la tierra por heredad a cada familia, Elimelech recibió tierras, mucho terreno fértil para cultivar, bastante extensión, pero los requisitos eran de que tenía que haber en esa familia un varón, por lo menos, porque si había solamente damas, no podía ser propio ese terreno suyo. En este caso, Elimelech murió, sus dos hijos murieron también, Malón y no me recuerdo León. otro nombre. De Claro, León. Kelión y Malón murieron. Entonces, Noemí era viejecita, no podía casarse con nadie para cuando regrese, pero la nuera era como la hija suya. Entonces, él, ella sí podía. En este caso, aunque era moabita, está representando ella al hijo de Noemí. Entonces, vos sabía esta ley exactamente, porque era público el retorno de Noemí. Inclusive le dijeron, Noemí ha regresado, Noemí significa placentera, llena, bendecida. Pero ella dijo, no me llamen más Noemí, porque Dios me ha hecho muy triste mi situación. Llámenme Mara. Mara es, eh, bueno, salada, ¿no? Bueno, lo importante aquí es que Noemí y su familia habían perdido todo su terreno. Los familiares más cercanos no sabemos cómo haya sido. Lo cierto que solamente la casita donde vivía, allí sí podía entrar. Esa era la situación desesperante de Noemí y Ruth en este caso. Hermano,
Sí, participe, Aló. hermano, participe, Sí, hermano. sí, muy interesantes los comentarios. También, como les decía hace unos momentos, Ruth representaba la pobreza espiritual, ¿no? Y aquí pues se demuestra que hasta dónde la suegra había enseñado las costumbres divinas. Un hermano decía hace unos momentos, era casualidad el encuentro. No, todo, como usted dice, era providencial y Dios maneja los tiempos. Recordemos cuando Jesús fue al lago al mar de Galilea, se encontró con Pedro y los demás pescadores. No era casualidad. Dios sabía por qué a su hijo enviaba ahí. Cuando Jesús fue a Samaria, se detuvo en un pozo, no era casualidad, era un tiempo que Dios manejaba, por qué se debería encontrar. Y así hay ejemplos suficientes en la Biblia para notar que Dios maneja los tiempos. Ahora, en este caso de Ruth, tenía que demostrar una extranjera hasta dónde había aprendido lo que su suegra le había enseñado. Ahora en este tiempo no vemos que las muchachas, los muchachos, hasta ya nos saludan. Y peor cuando vamos a nuestra iglesia, notamos hasta eso, ¿no? Entonces, Ruth hacía la diferencia de las demás mujeres. ¿Acaso en el campo de Boz no había mujeres? Sí, la Biblia dice, había muchas mujeres que recogían lo que quedaba de de la cosecha de la chacra de Boz. Pero Ruth hacía el doble, escuchemos bien, el doble del trabajo, ¿no? Ella se quedaba hasta tarde a recoger todo. Entonces los otros no, cumplían su horario y se iban, ¿no? Hasta miraban su reloj, ya, ¿a qué hora va a terminar esto? Y se iban. No, Ruth no. Ruth dejaba todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Ruth era disciplinada, era una muchachita trabajadora, tenía que resaltar lo que la suegra le había enseñado. Porque nosotros vemos ahora extranjeros que llegan a nuestro país, hacen lo que quieran, ¿no? Entonces Ruth no. Ruth era muy atenta y tenía que demostrar que era diferente a los demás. Nosotros como cristianos también, cuando Dios nos dice, haga una labor, a veces cumplimos eso. No, la Biblia mismo dice, ¿no? Recurre o recorre una milla más. Gracias, hermano. Hermano Justo, Sí, participe, hermana, sí, participe, hermana. mire, de la historia de Ruth podemos sacar maravillosas lecciones, eh, eh, partiendo porque el significado de los nombres de cada uno tiene una implicación especial en la historia. El nombre del, del dueño de o sea, del jefe de la casa, ¿cómo se llamaba el Imelec? Dice, mi Dios es rey. Mientras Elimelech estuvo en Belén, si bien es cierto, había pan, ellos estuvieron bien, pero se alejaron, no buscaron a Dios, porque no se habla en ningún momento de que ellos busquen a Dios. Él decide irse por su cuenta a Moab. Ellos tienen dos hijos. Uno es Kelión, que significa enfermedad, y otro es quilón, algo así creo que se llama, y eso significa languidez, desfallecimiento, ¿ya? Mientras ellos están lejos de Dios, ellos enferman, ellos languidecen, y ¿cómo se llama? Noemí, que era dulzura, que era alegría, se vuelve amarga por causa de estar lejos de Dios, ¿ya? Allá conocen a Noemí, que es amiga, que es alegría también, y a Orfa. Orfa es la otra nuera, que significa dura de cerviz. Ellas simbolizan, ¿cierto?, la parte espiritual, la riqueza y la pobreza espiritual. Orfa es la pobreza espiritual, dura de cerviz, ¿ya? Y por el contrario, Ruth, la riqueza espiritual, porque ella acepta, ella sin ser del pueblo de Dios, ¿cierto? Ella acepta ser del pueblo de Dios. En este caso es Noemí quien representa al pueblo de Israel, que se alejó de Dios, ¿cierto? Que era dulce mientras estuvo con Dios y cuando se alejó se volvió amargo y luego vuelve, ¿cierto? Este era el trabajo que debía hacer el pueblo de Israel, acercar a los extranjeros, acercar a los otros, ¿cierto? Hacia Dios.
Muy bien, hermanos, gracias por vuestra participación, hermanos. Muy bien, Hermanito, justo para y, contarle, en y este campo participe. el Señor vio el corazón de Ruth, que era íntegra, y al decir también a la suegra cuando pidió que regresara porque no había más hijos para que se casaran, ¿no? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En todo campo el Señor ve nuestros corazones en este tiempo, nuestra integridad, con qué amor amamos al Señor. Y bueno, la historia de Ruth nos deja mucho, mucho, mucho para aprender en estos tiempos. Eso es toda mi participación, mi hermanito justo. Muy bien, hermana Nancy. Sí, pues, hermanos, lo que tenemos que destacar, hermanos, destacar aquí en la lección, me parece a mí, es de que así como Ruth, sea quien sea, cualquier persona, sea de cualquier país, de cualquier condición social, económica, sea quien sea, hermanos, si uno es así, obediente a lo que dice Dios, o sea, tiene esa fe, se apega a Dios, cree en Dios y hace las cosas. No espera que te diga, hoy es sábado, tienes que ir a la iglesia, hoy tienes que hacer esto o aquello, sino lo hace de todo corazón, todo lo que sabe lo que tiene que hacer, lo que dice la Biblia, hermanos, va a ser cabeza, no va a ser cola. Eso es lo que dice la Biblia. Va a estar delante de los reyes, los príncipes, el que es así, hermanos. Y eso es lo que espera Dios de nosotros, hermanos, que seamos así como Ruth, humildes, obedientes a todo, y tengamos esa fe, porque ella no lo hacía por cumplir, o por ganarse méritos, para que la gente le vea, no, se nota pues que ella no lo está haciendo así para que me vea la gente y así tenga premios. No, él lo hacía de todo corazón, creía en el Dios de Noemí, creía en todo y todo lo llevaba pues a la práctica. Y eso es lo que alegraba a Dios. Y por eso providencialmente Dios hace las cosas y soluciona todos los problemas que aparentemente parecen imposibles de solucionar, hermanos, en nuestras vidas, pero Dios es el que nos está viéndonos, ¿no? Y si somos del agrado del Señor, creemos realmente en Dios, confiamos, Él hará pues grandes milagros, hermanos, según su voluntad. Y así que un día estaremos pues eternamente con Él. Bueno, participen, hermanos, pregunten, y esto es importante, ¿no? Para entender. Hermano, Si justo alguien, disculpe, sí, una sí, última sí, sí. cosa. El nombre de voz significa en él hay fuerza y claro, es el tipo de Jesús. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Participe, pues, hermano. Muy bien. Entonces voy a continuar, hermanos, aquí leyendo la lección. Ahora sí vamos a leer lo que dice la lección de escuela sabática. Bueno, aquí la lección nos dice, hermanos, en todo lo que hemos comentado nos dice, ¿no? Noemí, hermanos, cuando llega pues ¿no? a Belén, regresa de Moab, ¿no es cierto? Ahí con su nuera, Ruth, regresa. Imagínense cómo regresaría, no tenía nada, no trajo nada, pues así, sin ningún bien seguramente, pues así, me imagino, ¿no? Así, eh, pobre, ¿no? Regresa, hermanos, entonces, y la gente pues le dice, oh, Noemí, le reconocería, pues aquí está Noemí. Noemí significa placentera, alegre, ¿no? Y entonces, ¿qué dice Noemí? Noemí pues pidió que cambiaran su nombre, ¿no? Por el de Mara. No me llamen Noemí, dice, no, llámenme Mara. ¿Por qué? Significa Mara amargura, pues, ¿no? Esto es en hebreo, Mara, amargura. ¿A causa de qué? A causa de la amargura que le había sobrevenido, pues, hermanos. Eso dice la Biblia en Ruth 1:20, hermanos, ahí está en la Biblia, dice, ¿no? Y ella les dijo, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Y generalmente tendemos los seres humanos, hermanos, incluso nosotros, tendemos que a veces algunas cosas o desgracias que nos pasan, pensamos ya, Dios eh, me está castigando, pensamos así, ¿no? Entonces aquí más o menos la idea es esa de Noemí, ¿no? Que el todo, claro, bajo el control de todo está Dios, sino simplemente que ella está cosechando, como ya dijo nuestra hermana Mónica,
decidió pues Elimelech no irse justo a esa otra tierra, ahí pensando de repente lograr muchas cosas, ¿no? Porque había hambruna sobre todo, ¿no? Dios nos deja siempre en libertad. Pero no sé cómo sería la vida de Elimelech y también de los hijos Malión y Caleón. Murieron pues hermanos, ¿no? Bueno. Pero de todas maneras, hermanos, pues a pesar de que nosotros podamos tomar malas decisiones y estemos cosechando también de repente no cosas así malas, entonces, pero Dios está por encima de todo eso, siempre esperando ver una reacción de parte de nosotros, de arrepentimiento, de volvernos a Él, así como lo hace pues Noemí, también Ruth, ¿no? Que era moabita incluso, y entonces la bendición de Dios ahí está, hermanos. Creo que ahí está la enseñanza, ¿no? La relación, hermanos, con nuestro Creador, la relación con nuestro Creador, que ha quedado pues irremediablemente, o ha quedado, dice, ¿no? Ha quedado irremediablemente dañada por el pecado. Miren esa cita, hermanos. Bueno, lo que comenta nuestro hermano, dice, la relación con nuestro Creador. Claro, eso es lo que se ha roto, pues la relación. Adán y Eva rompió esa relación, no confió en Dios y confió pues en la serpiente, que es Satanás, y entonces rompió pues la relación con Dios, hermano. Entonces, eso dice, quedó irremediablemente dañada por el pecado. O sea, pecado, ¿qué cosa es, hermanos? Justamente el pecado es no confiar pues en Dios, o sea, desobedecer a Dios, ¿no? Dios le dijo que no comiera de ese árbol del conocimiento, la ciencia del bien y del mal. Entonces no confió pues y desobedeció, eso se llama pecado, ¿no? O sea, desobedecer, ¿no? Es la consecuencia de no confiar en Dios, pues, ¿no? Entonces, así la relación con el Creador pues quedó irremediablemente dañada por el pecado. Lo que nos ha sumido, nos ha metido, ¿no? ¿En dónde? En la pobreza espiritual, ¿no? Entonces, más o menos la figura de Ruth, así como Noemí, estaban en una pobreza, pues, ¿no? Material, bueno, pero se reivindica, ¿no? Noemí, entonces ahí entran en el camino, ¿no? De confiar en Dios a pesar de su situación. Nuestras perspectivas, hermanos, por eso, aplicando nuestras vidas a la humanidad, nuestras perspectivas son sombrías, pues, hermanos. ¿Cuál es la esperanza del ser humano en esta tierra, hermanos? Y nos pasamos, dice la vida, pues así como Ruth, ¿no? Espigando lo que podemos de los rincones del sembrado, pues hermanos, viviendo de las migajas de alegría que aún pueden encontrarse en un mundo malogrado. Pues este mundo fue maldecido, pues por Dios también. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, pues se desconectaron de su creador, hermanos. Ya no podía ser lo mismo este mundo, pues no. ¿Cómo puede ser bendiciones y nosotros robando, mintiendo? ¿Cómo? Pues no tiene sentido, ¿no? Que haya eso, ¿no? Entonces la tierra fue maldecida por Dios, hermanos, ¿no? No había antes espinos, cardos, y dice, pues no, con el sudor de tu frente vas a comer ahora el pan de cada día, le dice, ¿no? A consecuencia de que ustedes han tomado mala decisión, ¿no? Eso dice Dios, no a Adán y Eva. Bueno. Pero, hermanos, todo esto cambia cuando descubrimos que Dios no nos ha olvidado, hermanos. Entonces, hermanos, vemos ahí el mensaje, ¿no? Que Dios no nos ha olvidado a nosotros y también a Adán y Eva. Dios no lo ha dejado, ¿no? El desamparo. Había un plan de salvación, pues, hermanos. Había un plan para redimir ya que se lo ha entregado todo al enemigo, no al diablo, no esta tierra, Adán y Eva, porque Adán y Eva eran los mayordomos, pues, ¿no es cierto? Que tenían que dirigir esta tierra, pero lo dejaron pues al enemigo, ¿no es cierto? Se apoderó con engaños, se hizo dueño, ¿no? De esta tierra, ¿no? Él Bueno, vamos a ver ahora, hermanos, la Biblia, ¿no? Para conocer directamente, ¿no? De lo que estamos estudiando. Ruth, capítulo 2, versos 5 al 20, vamos a leer.
y contestar la pregunta, ¿por qué es el momento allí narrado tan crucial dentro del relato, hermanos? Entonces aquí, en este relato que vamos a leer ahora, porque dice aquí, nos dice, en lo que se narra, hay algo importante, crucial, cuestión de vida o de muerte, ¿no? Crucial es así, ¿no? Esa palabra. Dentro de este relato hay algo, ¿no? Que es asunto de vida o de muerte, hermanos. Crucial, importantísimo, ¿no es cierto? En este relato. Entonces hay que ver ese aspecto crucial, ¿no? En este relato. Otra pregunta dice, ¿por qué fue el descubrimiento que hizo Noemí? ¿No? Descubre Noemí algo interesante, ¿no? De que la identidad de su benefactor, en este caso, como hemos hablado de vos, es la identidad era de que era un pariente cercano, ¿no? Esa identidad, una noticia tan buena, pues, hermanos. Eso es lo que ya anticipadamente ya lo hemos comentado y todo. Pero vamos a leer la Biblia, hermanos. Dice Ruth capítulo 2 versículos 5 al 20. Dice, y vos, hermanos, vos, dijo pues a su criado, o sea, imagínense ahí, ¿no? Ruth y está espigando, recogiendo lo que cae, ¿no? De la cosecha, ¿no? Para que pueda alimentarse ella y Noemí. Aparece vos y entonces ahí conversa pues con su mayordomo, vos. Entonces dijo a su criado, pues el mayordomo de los segadores, de quién es esta joven? Pregunta, ¿no? ¿De quién es esta joven? Dice. Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió pues y le dice, mira, esta joven moabita que volvió con Noemí, es la joven moabita, dice, ¿no? Que volvió con Noemí de los campos de Moab. Dice. Y ha dicho, o sea, ha venido esta joven, ¿no? Esta moabita y me ha pedido, ¿no? Me ha rogado que le deje recoger y juntar, ¿no? No, juntar, no, dice aquí, y juntar tras los segadores, dice, entre las gavillas, no juntar, pues no lo que quedaba, lo que caía. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora. Mire, está trabajando desde la mañana sin descansar, dice, ni aún por un momento. Es una joven, pues laboriosa, como decía nuestro hermano Lorenzo, ¿no? Hoy en día de repente uno hace los trabajos así, ya un rato nomás y después ya se relaja, ¿no? Entonces, y es una característica hoy en día, pero la distinción está pues ahí en Ruth, ¿no? De todas, cuántas chicas sabían que estaban recogiendo también pues personas, ¿no? Recogían así las obras. Era ella distinguida, pues, ¿no? Entonces vos, dijo pues a Ruth, entonces vos conversa con Ruth, con la moabita, y le dice, oye, hija mía, no vayas pues a espigar a otro campo, ¿no? Ni pases de aquí y aquí estarás junto a mis criadas. ¿Sí? Mira bien el campo que están segando y síguelas, síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, no te van a molestar, así que Ruth, no te preocupes. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados con confianza, ¿no? Anda, corre, vas a tomar tu agua ahí cuando estés cansada, cuando tienes sed. Ella entonces, bajando su rostro, Ruth, ¿no? Baja su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, o sea que le hace una reverencia, ¿no? A vos, o sea, de respeto en este caso, hermanos, ¿no? Le dice pues Ruth a vos, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozca siendo yo extranjera? ¿Qué les parece, hermano? Imagínense, hermanos, que nosotros nos acercamos a Dios así como Ruth, y Dios se presenta a nosotros a través de vos, así, ¿no? Entonces, y nosotros le decimos, Señor, ¿cómo te has fijado en mí, no? Porque he hallado, Señor, gracia en tus ojos, Señor. O sea que le decimos, ¿no, Señor? Si yo soy un gentil, no soy de tu pueblo, pero, Señor, soy un extranjero, ¿no? Entonces, más o menos la idea es esa, ¿no? De que Ruth le dice, ¿no? Porque he hallado gracia en tus ojos para que me reconozciendo yo extranjera, hermanos. Recuerden que había un prejuicio terrible en el pueblo judío contra los extranjeros, pues, ¿no? Y respondió pues vos y le dice, ¿no?
he sabido, miren la respuesta, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Hoy, ¿qué nuera, hermanos, podría hacer así con su suegra, hermanos? Y dejar su papá, su mamá y todo, ¿no? Y unirse, ¿no? Ahí a su Dios de Noemí y atender a Noemí como a su verdadera madre. ¿No? Entonces, eso había sabido pues vos, ¿no? Lo que has hecho con tu suegra, me he enterado, ¿no? Cuando ha muerto tu marido. Y que dejando a tu papá y a tu mamá y la tierra donde naciste, has venido pues a un pueblo que no conociste antes. Entonces ahí vos le dices, ¿no? Jehová te recompense tu obra, le dice, ¿no? Y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Entonces aquí vos, humilde también, un hombre humilde, reconoce a Dios, ¿no? Que se ha venido a coger Ruth a Dios, no a vos, ¿no? Sino a Dios. Y entonces dice que Dios te remunere, ¿no? Que Dios te recompense todo lo que estás haciendo. Y es así, ¿acaso no va a recompensar Dios si hacemos las cosas como Dios manda, hermanos? ¿Acaso no vamos a tener la recompensa de Dios, la remuneración de Dios? Bajo cuyas alas has venido pues a refugiárteles. Y entonces ella le dice, Señor mío, le dice, no a vos, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos. O sea, hermanos, la gracia, como ya lo comentaron, hermano Marcelino también decía, ¿no? La gracia, hermanos, ¿qué significa la gracia, hermanos? Simplemente es como decir gracias, pues, ¿no? Alguien te da alguna cosa, un regalo, un plato de comida, y tú dices gracias, ¿no? Y aceptas algo que te están regalando, algo que tú no lo has logrado con trabajo, con nada, ¿no? Pero algo que te brinda gratuitamente, ¿no es cierto? Eso se llama gracia, o sea que es la gracia, pues, de Dios, la misericordia que Él ha hecho viéndonos perdidos completamente. Hermanos, el Señor viene para salvarnos, ¿no? Viene para salvarnos y dar su vida por nosotros. Entonces, esa es la gracia, ¿no? Importante, y ahí hablan de esa palabra, ¿no? Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, dice, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Miren la humildad de esta mujer, de Ruth. Ella no se cree, no que es una chica especial, nada, ¿no? Sino ella se ve la más pequeña, ¿no? De repente todas las empleadas o siervas que había ahí en los terrenos, ¿no? De Boaz. Y Boaz le dijo, no, le dijo, no, a la hora de comer, dice, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Ah, bueno, y era ahora la hora de comer y ya pues le llamó vos para que coma también ahí junto con todos, ¿no? Y vos miren cómo comía con sus obreros, con los que trabajaban así, y ahí es donde le llaman, ¿no? Ven, le dice, vamos a comer. Y le dan comida, pues hermanos, y ella se sentó junto a los segadores y él le dio pues del potaje y comió hasta que se sació y le sobró, hermanos. Bueno, qué interesante también aquí es esta cualidad, hermanos. Ella no está pensando solamente en su estómago, hermanos, para llenar su estómago. Está pensando en el estómago de Noemí, de su suegra, que ella no estaría comiendo, pues. Y lo que sobró lo lleva, pues, hermanos. Le lleva para que también se alimente, pues, Noemí. Luego se levantó miren, después de comer, se levanta Ruth. Ahí no se queda ahí conversando nada, sino otra vez a espigar, hermanos. Y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Entonces está diciendo a sus trabajadores, vos dejen caer algunas espiguitas y no le avergüence que se recoja también eso. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, o sea, lo que en la mano, manojo, ¿no? Así que lo soltaran, ¿no? Y la dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Es así, hermanos, la providencia de Dios, hermanos, es así como Dios cuando nos ve con esa actitud de confianza en Dios, entonces el Señor pues
pone en nuestros caminos también soluciones para todos los problemas que tenemos. Espigó pues en el campo hasta la noche, hermanos. Miren, trabajó desde temprano en la mañana hasta la noche, hermanos. Y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada, hermanos, un efa de cebada. ¿Para qué servía? Para 10 días de comida, hermanos. 10 días de comida, hermanos. Un efa de cebada. Y lo tomó pues y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio pues y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? Dice, ¿y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido, da bendición, ¿no? Noemí. Contó pues ella, ¿no? A su suegra con quién había trabajado. Le dice, pues con vos he trabajado. Y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz, le dice, ¿no? Así a Noemí. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, dice, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Así que hermanos, Dios no le ha olvidado a Noemí. Así que, hermanos, ahí está la benevolencia, ¿no? De Dios, porque era un pariente cercano, pues, hermanos. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, o sea, vos es nuestro pariente, y uno de los que puede redimirnos, o sea, salvarnos, ¿no? Noemí, bueno, los comentarios ahora vienen, hermanos, aquí. Noemí no podía tomar posesión de la tierra de su esposo Elimelech, lo que comentábamos, ¿no? ¿No? O sea, había pues esas normas ese tiempo, ¿no, hermanos? Que termino esto, hermanita, que las mujeres parece que no tenían el privilegio de tener, de poseer todas sus herencias, no, sino necesitaba un varón necesariamente, y Noemí pues era mujer, y estaban así las mujeres, parece que en ese tiempo, en esa situación. Pero era terrible ser viuda en ese tiempo, y por eso pues la solución era tener un hijo. Noemí ya sería viejita, pues hermanos, ¿no? Para tener hijo, casarse, ¿no? Con algún pariente cercano, ¿no? Y tampoco podía casarse con otra persona, ¿no? De afuera, sino del pueblo de Dios. Entonces, pero tenía ya como a su hija, a Ruth, y pues por eso no, ahí nos está diciendo, Noemí no podía tomar posesión de la tierra de su esposo Elimelech sin obtener ayuda de la familia de su esposo. O sea, de la familia de su esposo, alguien debía redimirle, ayudar. Sí, hermana Rosa, participa, hermana. Buenos días, hermanitos, con todos. ¿Quién era vos? Vos era, dice, un hombre rico y respetado de Belén, miembro del clan de Elimelech, el esposo fallecido de Noemí, ¿no? Eso vemos en Ruth 2:1. Era un pariente redentor. En hebreo que quiere decir Joel, lo que significa que tenía la responsabilidad legal y moral de ayudar a los parientes en necesidad, incluyendo redimir tierras y casarse con la viuda de un familiar para preservar el nombre del difunto. Ahora, las características de Boz dice que era un hombre piadoso, temeroso de Dios. En varias ocasiones se le ve bendiciendo a otros en el nombre del Señor. Generoso y justo. Fue amable con Ruth, una extranjera moabita, permitiéndole espigar en sus campos y ordenando a sus trabajadores que la trataran con respeto. Hombre de integridad. Cuando Ruth le propuso matrimonio conforme a la costumbre del liberato, Boz actuó con honestidad y primero buscó al pariente más cercano, dice, ¿no? Responsable, era un hombre muy responsable. Cumplió su papel como redentor sin demora, asegurando la relación de la propiedad de Elimelech y casándose con Ruth. Entonces Boz y la línea mesiánica, ¿no?
El matrimonio de Boaz con Ruth fue bendecido por Dios y de esa unión nació Obed, el abuelo del rey David. Esto hace que Boaz sea un antepasado directo de Jesús, según la genealogía del Nuevo Testamento. Amén, hermanito. Amén. Amén, amén, hermanos. Ahí está la información también, hermanos, de lo que estamos estudiando. ¿Qué dice aquí entonces, hermanos? Los comentarios, vamos a ver, ¿no? Entonces, hermanos, ella, o sea, dice, esperaba que Ruth pudiera casarse, o sea, Noemí, no, esperaba que Ruth pudiera casarse con un pariente cercano de su difunto esposo y tuviera un hijo en nombre de Elimelech. Como ya dijo nuestra hermana Rosa, el hijo que tuvo se llamó Obed. Sí, se casó con Ruth y pues tuvo ese hijo, ¿no? Entonces, ese hijo era pues ya la solución para todo, ¿no? En base a ese hijo Obed, entonces ahora Noemí podía poseer todos los terrenos, todo, ¿no? Las herencias y así, ¿no? Con Ruth. Y bueno, ya se imaginan, ¿no? Qué alegría, qué felicidad, ¿no? Problema resuelto, ¿no? Dios había dispuesto en Israel que las personas pudieran pues reclamar su herencia en la tierra prometida. Se necesitaba un pariente cercano para redimir la herencia de Elimelech. Hermanos, también nosotros, si queremos reclamar nuestra herencia, hermanos, queremos reclamar nuestra, pues tenemos herencia, hermanos. ¿Dónde está nuestra herencia? Nuestra herencia está pues, allá en el cielo, hermanos. Ahí está, ahí tenemos nuestro, no solamente terreno, sino casa que el Señor Jesús nos ha preparado a cada uno. Ahora, pero ¿cómo podemos nosotros obtener esa herencia, hermanos? Necesitamos pues así un pariente cercano, necesitamos alguien que nos redima, alguien que sea de nuestra familia, alguien, ¿no? Que se una a nosotros, nos acepte, ¿no? Entonces, ¿quién es ese, hermanos? Pues es Jesucristo. Él se ha hecho hombre, por eso es nuestro hermano mayor, es nuestro hermano mayor. Él es el que nos redime, pues, hermanos, bajo esta enseñanza, esta historia, hermanos. Vos, dice aquí, no era solo un agricultor bondadoso, él era un pariente de Elimelech que podía redimir la tierra. Si alguien no podía pagar sus deudas y reclamar su participación en la herencia de Israel, un pariente cercano podía hacerlo en su lugar. ¿Qué les parece, hermanos? O sea, de acuerdo a las leyes que había en Israel, entonces el pariente cercano, si estaba en dificultades, tenías deudas, tu pariente cercano podía pagar tus deudas también para salvarte, ¿no? Y porque de repente encontraste en una situación de esclavitud, te podías redimir, pues, ¿no? Esas son lecciones con lo que ha hecho Jesús con nosotros, que ha pagado con su sangre para que nosotros seamos, pues, salvos, ¿no? Si tu hermano se empobreciere, dice la Biblia, ¿no? La Biblia dice, tu hermano se empobreciere y te vendiese parte de su propiedad, vendrá el rescatador, su pariente más cercano, y rescatará todo lo que su hermano haya vendido. Así que, hermanos, Adán y Eva, pues, lo ha vendido esta tierra prácticamente, pues, a quién, al diablo, pues, lo ha entregado. Ahora, ¿quién nos va a rescatar de eso? Pues, no. Y es Jesús con su propia vida, no tiene que pagar el costo. Entonces, porque Dios había dicho, si ustedes obedecen, comen del árbol de la ciencia, del conocimiento de la ciencia del bien, van a morir. Y eso fue, pues, entonces, había que pagar, ¿qué cosa? Tenían que morir. Entonces, en lugar de morir el hombre por el pecado, pues el Señor Jesús murió, pues pagó con su muerte, con su sangre, pues por eso es nuestro pariente cercano que nos puede redimir, pues hermanos, ¿no? Dice el comentario aquí, el descubrimiento de que vos no solo era bondadoso y generoso, sino también un pariente, fue la mejor noticia posible. Ahí está la respuesta a la pregunta, ¿no? Esa fue la mejor noticia posible. Pues significaba que la pobreza en que vivían estas dos mujeres no tenía por qué durar para siempre, pues hermanos. Es así. O sea, no tenemos que ya, pues hermanos,
estar aquí sufriendo en esta tierra, porque tenemos un pariente cercano que es Jesús y Él nos redime, pues, y vivimos con esa esperanza, pues, hermanos, ¿no? De que vamos a ir a nuestra herencia que tenemos allá en el cielo a vivir, hermanos. Los cristianos han entendido desde hace mucho tiempo que vos es un tipo, pues, de Cristo, o sea, es un símbolo, ¿no? De Cristo vos, no solo nuestro creador, sino también quien eligió convertirse en nuestro pariente. O sea, Cristo no solamente dice aquí, es nuestro creador, es nuestro Dios todopoderoso, ¿no? Sino también, hermanos, es nuestro pariente cercano. O sea, tenía que ser, para salvarnos tenía que ser nuestro pariente cercano, tenía que ser hombre, pues si no hubiese sido hombre, así como Dios no nos podía salvar. Tenía que ser un pariente, o sea, tenía que ser pues nuestro hermano mayor, si no, no habría salvación. Es decir, es un ser humano real, de carne y hueso, hermanos. He allí una de las razones por las que vez tras vez se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Entonces, el mismo Señor Jesús dijo que Él era el Hijo del Hombre. Y en la Biblia está en varios pasajes bíblicos, sobre todo en los evangelios. Vamos a leer aquí, hay varios textos. Por ejemplo, Mateo 12:8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, dijo, ¿no? Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre, referido a Él, pues, ¿no? Que Él es, pues, el Señor del día de reposo, del día sábado. Yo soy el Señor del día sábado. Bueno, en otra parte, en Marcos 8:31, también dice algo similar. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Eso le dijo pues a sus discípulos, ¿no? Les dijo que el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, ¿no? A Jesús, el Hijo del Hombre, él tenía que padecer muchas cosas, ¿no? De los líderes religiosos, ¿no? Ancianos, sacerdotes, escribas, y lo iban a matar, pues hermanos, y eso lo han hecho, pues, ¿no es cierto? Y después al tercer día tenía que resucitar. Pero ¿cómo se presenta? Como el Hijo del Hombre, ¿qué significa? Nuestro hermano mayor, nuestro familiar cercano, para el único que podía redimirnos. En Lucas 22:22 dice, porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, dice, ¿no? Pero hay de aquel por quien él es entregado. Entonces está escrito todo que, ¿no? Que el Hijo del Hombre, que es Jesús, que es el mismo Dios que se ha encarnado, hermanos, y se ha hecho de carne y hueso, nuestro familiar cercano, nuestro hermano mayor. Entonces, él ha venido pues a dar su vida por nosotros. Hay de aquel, dice, ¿no? Que por quien él es entregado, hablando de Judas, ¿no? Que lo ha entregado, pues, ¿no? Hay. Bueno, en Juan 3:14 dice, ¿no? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Está haciendo alusión, pues, hermanos, a Jesús, que tendría que ser levantado. O sea, tomar nuestro pecado, hacerse como Satanás, ¿no? Que su símbolo es la serpiente, porque Jesús tendría que cargar nuestro pecado, para hacerse como si fuera el pecador. Él no ha pecado ni un pecado, pero cargó por nuestro pecado y tenía que morir, ¿no? Por nuestros pecados, ¿no? Entonces, ¿quién? El Hijo del Hombre, ¿no? Así será levantado el Hijo del Hombre, referido a Jesús, nuestro hermano mayor. Demasiada gente, hermanos, comentarios, ¿no? Demasiada gente asocia a Dios con la dureza y piensa que quizá nos deje entrar en el cielo si logramos marcar todas las casillas correctas en un cuestionario moral, pero que aún así lo hará a regañadientes. Entonces, hay un concepto equivocado, hermanos, en nosotros tal vez, no en la gente también, de que tenemos que cumplir ciertos requisitos, ¿no? ¿Para qué? Para ser salvos. Pero, o si no, pues, o como que a regañadientes te va a salvar. No, no, no es así, hermanos. ¿Qué nos dice aquí, hermanos? La imagen de Cristo revelada en la persona de vos, entonces ahí, hermanos, en esta historia, ¿no? Vos, ¿no? Desplaza por completo esas nociones erróneas. Pues. Entonces, ¿cómo vio, pues, hermanos, a
a Ruth, vos. Es como nos ve a nosotros Dios, hermanos. Cuando nos ve con una persona con fe, humildes, así como Ruth, hermanos, entonces Dios pues tiene toda la misericordia. Por eso dice, no, Dios está con los humildes. Entonces Dios levanta al humilde, enaltece al humilde, pero al que es orgulloso, hermanos, lo humilla a Dios, ¿no? Nada que ver con el orgulloso, pues, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, esto es importante entender, entender que si nosotros regresamos a Dios humildemente, el Señor nos está viendo. El Señor va a hacer grandes milagros aquí en la tierra, como también la esperanza, ¿no? De que estemos eternamente con Él. Dios no solo se fija en nosotros a pesar de nuestra profunda indigencia espiritual, sino también nos quiere como su esposa. Hermanos, qué interesante, hermanos, que vos va a tener por esposa a Ruth, que era una moabita. No interesa de dónde sea, hermanos. Lo que importa es su fe, la fe, esa la creencia que ella tenía, ¿no? Se apegó a Dios completamente, hermanos, y cómo no, pues no, hasta nosotros que estamos, y cualquier persona, sea quien sea, imagínense el peor criminal o que sea, se arrepiente, hermanos, y cambia su vida y todo, y hace las cosas como son correctas. ¿Quién va a recordarse, pues, de su pasado, de esa persona que era un criminal, que era esto, aquello, asesino, no sé, ratero, adúltero, lo que sea? Uno se olvida, pues, no, ni memoria para nosotros mismos, ¿no? Los seres humanos, pues si vemos a una persona así, pues entonces pues decimos, esta persona pues es nueva, ¿no? Y realmente es maravilloso, ¿no? Es de alabanza, ¿no? Todavía, ¿no? Bueno, trata de comprender que el creador no solo se convirtió en parte de su propia creación, o sea, se convirtió pues en parte de su creación, o sea, en un ser humano de carne y hueso, pues. Bueno, dice, sino también dice, murió por ella, murió por ella. Pregunta, dice, ¿cómo debería influir esta asombrosa verdad en nuestra propia existencia, hermanos? Bueno, es la última pregunta, hermanos. ¿Cómo debería influir esta asombrosa verdad en nuestra propia existencia, hermanos? De que Dios se haya encarnado, se haya pues, hecho de carne y hueso y que llegue a ser nuestro hermano mayor. Eso, hermanos, dice la pregunta, ¿cómo esto no debería influir, pues, no, en nuestra, influir esta asombrosa verdad, dice, en nuestra propia existencia? A ver, ¿cómo influye, hermano, que estás en esta sala, influye que Jesús, que Dios se haya hecho de carne y hueso, no se haya hecho nuestro pariente cercano, nuestro hermano mayor? Pero ¿cómo influye eso, hermano, hermana? A ver, ¿alguien quiere participar en tu propia vida, hermano? ¿Cómo influye Amén, ese hermano. hecho? A ver, hermano, Buenos días. participa, hermano. Sí, Hermano, muy participe. buenos días. Buen día, Con hermano. todos. Participe. Con todos un cordial saludo y este mensaje de Ruth y vos tiene una historia, ¿no? Tener esperanza y confianza con Dios. Sé que demora, pero va a llegar. Y así tenemos que ser perseverantes. Ruth, y también esperaba a vos, ¿no? Y que Dios nos bendiga y que Dios nos fortaleza a cada familia, a cada hogar. Y cada aflicción siempre es, cuando perseveramos, será premiado por nuestro Dios. Amén, hermano. Amén, amén, hermano Teodoro, ¿no? Muy bien, hermanitos. Muy bien, hermanos. Si alguien quiere participar, participe. Si no, nos Sí, hermano. despedimos, hermano. Hermano Lorenzo, Sí. participe. Yo quiero terminar diciendo que esta lección de hoy lunes es para nosotros, para los adventistas. Como ya decíamos, y nuestra lección general dice símbolos, entonces pienso que Noemí representa a la iglesia y nosotros somos sus integrantes y vos representa a Dios, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿estaremos hallando gracia como Ruth para salir a los campos?
o estaremos hallando gracia en nuestra iglesia mismo. Ahora, gracia, dice, es dulzura, bondad, ser amables, ser bondadosos y todo ello, ¿no? Seremos en nuestra iglesia, seremos en nuestra casa. Si en nuestra casa tenemos gracia con la esposa, con los hijos, fácil va a ser tener gracia en la iglesia. Y cuando tenemos gracia en la iglesia, fácil va a ser tener gracia afuera, con los vecinos, en el trabajo, en el negocio y todo eso. Entonces este mensaje es para mí, ¿no? Como adventista. Dice, debemos hallar gracia. Dios debe decir, ¿no? El grupo de San Jerónimo, el grupo que estamos asistiendo, los que están en esta sala tienen gracia. Ahora sí podemos salir a los campos a predicar. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano Lorenzo. Sí, pues, hermanos, es así. Ahí está, el ejemplo Ruth, hermanos, ¿no? Cómo obtuvo gracia de parte de vos. Entonces, nosotros también hagamos eso, ¿no? Lo que ha hecho Ruth, hermanos. Todo lo que dice Dios a través de su palabra, llevemos a la práctica de todo corazón, confiados en Dios, hermanos. Y la gracia de Dios se va a mostrarse allí, ¿no? Es así, hermanos. Bueno, que Dios los bendiga. Algún hermano, hermana que desea despedirnos con una oración, puede prender su micro y despedirnos con una oración. A ver, voy a invitar entonces, a ver, a hermano Lorenzo, usted está todavía con nosotros, ¿no es cierto? ¿Puede despedirnos con una oración? Amén, hermano. Inclinemos nuestro rostro donde nos encontremos. Querido Señor, en esta mañana de madrugada y muy temprano, gracias porque escuchamos todavía tu voz en estas lecciones que tú nos enseñas y escuchamos también tu voz en el ambiente con los cánticos de los pajaritos, el sonido del aire y la respiración que tenemos. Gracias, Padre bendito. Ahora vamos a salir a nuestras labores, vamos a salir a nuestras actividades. Queremos tu compañía, no dejarte en casa, sino hallar gracia también con la gente, hallar gracia en el trabajo, hallar gracia, Señor, con los jefes, en el negocio que tenemos, con nuestros hijos cuando salen a estudiar, darles la bendición, que tengan gracia en sus estudios, en sus trabajos, sus labores, con nuestras nueras, con nuestros yernos, con nuestros papitos de edad avanzada también, darles gracias, Señor, demostrar que tú existes en nuestro corazón, así como hiciste con Ruth, hacer el doble lo que tú nos mandas, Señor, para llegar al cielo. Padre bendito, dejamos todas nuestras vidas en tus manos. Abrázanos en este día, no nos desampares. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Amén, Señor. Amén, amén, hermanos, que Dios los Amén. bendiga. Amén. Amén. Amén con Amén. todo. Bien, Buen día. buenos días con todos. Que el Señor les Muy bendiga a bien, cada hermanos. uno de ustedes. Gracias, Muy hermanito. bien, hermanos. Que Dios, la bendición Buenos de días a Dios. todos. Que Dios me los bendiga grandemente a todos. Amén, hermano. Amén. Amén. Muchas Saludos y bendiciones para todos. bendiciones. Muy bien. Muy bien, Dios me los hermanitos. bendiga. Fuerte Muy bien, abrazo. hermanitos. Bien, que la bendición de Dios nos acompañe, hermanos, en este día. Voy a cerrar la sala, hermanos. Hermanito, bendiciones. Bien, bien. Hasta mañana, Dios mediante.